El presidente Trump apuesta al caos como estrategia de negociación. Eso lo entendemos. Pero aunque a veces esa dificultad en predecir sus movimientos le sea efectiva, su abuso crea inestabilidad y eso no le conviene a nadie. Pero a nadie es nadie, ni a él, que en su propia vista y la de su partido no se puede dar el lujo de perder de vista que las elecciones de medio término, aunque lejos, se acercan. Y en política, cada minuto, aunque las cosas estén lejos, cuentan. Y cuentan mucho. Estamos analizando estas noticias de todos los ángulos. Estamos a esta hora comenzando con la abogada de inmigración y analista demócrata Isadora Velázquez. Isadora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Primero quiero preguntarte, ¿cuál es tu reacción a esto que vimos de Kilmar Abrego García, de la aclaración que hace la jueza esta tarde? La aclaración de la jueza en sí va en respuesta a las palabras del señor Stephen Miller durante la conferencia de prensa ayer entre el presidente de El Salvador y nuestro presidente Trump, en el cual Stephen Miller, que es el representante de inmigración de la administración, dijo que su interpretación, o por lo menos la interpretación de la administración de la orden de la Corte Suprema, en sí era favorable para la administración, que le daba libre albedrío de manejar su política externa como quisiera, incluyendo el deportar a personas como este caballero. En sí aquí lo que está haciendo la jueza es dejándole saber que no tiene ese libre albedrío en cuanto a las deportaciones y tiene que continuar con lo que llamaban el facilitar, como mínimo explicar si esta persona verdaderamente es un terrorista o no. ¿Qué pasa si la justificación, bueno, echemos para atrás, qué pasa si no entregan un documento de justificación o no justificación? Aquí es donde estamos la batalla constitucional de la cual tanto tememos, porque sería violar una orden judicial. Lo que hemos visto es que la administración originalmente dijo que necesitaban más tiempo, pidieron una prórroga y la jueza fue muy clara en decir que no otorgaría más tiempo y que tendrían que dar la justificación en un tiempo límite. En sí, las justificaciones que se han otorgado hasta ahora muestran muy poco esfuerzo. No creo que eso continúe y caerán las juezas, y lo que dirían en inglés, si puede llevar al gobierno en contempt. Personalmente creo que eso es lo que está buscando en cierta manera el gobierno, ver cuán lejos puede buscarlo. ¿Y qué podría satisfacer a la jueza como un intento para traer a Abrego García? En sí, creo que ahora se van a enfocar en justificar por qué no lo van a traer. La realidad es que el gobierno ha sido bastante claro en que es un terrorista, que tienen una información anónima, y creo que eso es lo que van a utilizar para satisfacer esta orden judicial del facilitar su transporte de vuelta, justificando por qué no lo están haciendo. Si la jueza determina que dicha información no es suficiente, creo que de ahí es donde tendrían que mostrar los esfuerzos directamente con Bukele, quien ya se ha adelantado al decir que no haría sentido traer un terrorista de vuelta al país. Y eso era lo que le iba a preguntar, abogada, y es, ya quedó claro que Bukele no quiere, ya quedó claro que el tema lo tocaron entre presidente y presidente. Ahora, el presidente Trump, por mucho que quisiera traer a Abrego García, que no lo quiere traer, obviamente, no puede ahorcar, ni forzar, ni poner contra la pared a Bukele si Bukele no quiere. Claro, y cuando tuve el privilegio de hablar con el tío del tema originalmente, ese era nuestro punto, que ya cuando la persona está fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, y más con este acuerdo entre presidente y presidente, la administración se puede lavar las manos a decir no podemos facilitarlo simplemente porque el gobierno que tiene control de la persona no desea traerlo de vuelta al país. Ya dijo que no. ¿Le queda algún tipo de recurso a Abrego García para eventualmente regresar a Estados Unidos? Lo frustrante es que la Corte Suprema ya pidió como mínimo que se facilitara, y el hecho que no haya exigido directamente que se transporte a la persona de vuelta muestra que esto es el límite de lo que se puede demostrar. Me parece que la manera en que pueden vencer finalmente el caso sería simplemente diciendo el presidente ha dicho que no se va a llevar a cabo, no podemos implementar nuestras leyes fuera del país, y de ser así, lamentablemente no habría mayor recurso que tratar una demanda en el mismo país de El Salvador. La administración Trump dice, nosotros no tenemos por qué defender terroristas. Lo mismo dijo el presidente de El Salvador, yo no voy a meter a escondidas a un terrorista. ¿Por qué aseguran que Abrego García es un terrorista si no hay documentos? Eso es lo curioso. Se han basado solamente en un dato anónimo y sin ofrecer más información. Por eso el lenguaje de facilitar es el que se enfoca en sí en demostrar, el justificar si esta persona verdaderamente es un terrorista o no. Y lo que me va a parecer interesante es cómo lo hacen. Si un dato anónimo no va a ser suficiente. Ahora, también es cierto, viendo esto desde todos los ángulos, que si la juez hubiera querido decir, tráiganlo, dice, tráiganlo. Pero dice facilitar, dice, no, es decir, también en el lenguaje de la juez hay una ambigüedad.
se presta para una ambigüedad. En sí, la orden judicial, la primera orden judicial de la Corte Inferior no tenía ambigüedad, decía facilitar y traer. Es la Corte, la decisión final de la Corte Suprema la que mantiene este balance, por decir así, por eso es que la administración lo ve como un triunfo, en que solamente se enfoque en facilitar y no termine exigiendo directamente que se traiga a la persona y no tenga una firma atada. Pero tiene algo de razón la administración en verlo un triunfo, porque también la Corte pudo decir, lo trae. Correcto. Como dice la jueza, pero no lo hizo. Correcto. Esa falta del lenguaje en la orden de la Corte Suprema es lo que ha llevado a que la misma decisión de la Corte Suprema tenga dos interpretaciones diferentes. Este caso es realmente fascinante. Déjeme llevarlo a otro lugar, porque también es noticia este memorándum, uno en el que se establece que los jueces de migración pueden desestimar casos de asilo con una simple revisión del proceso. Es decir, cogen el documento y dicen, este proceso sí hay o no hay. No hay, ¡pum!, lo deniegan. ¿Qué tal le parece eso? Esto es una respuesta a que los 4 años anteriores no tuvimos lo que llamaban en la entrevista de miedo creíble con la misma facilidad que veíamos en la frontera. Veíamos personas que entraban con el proceso de BP1, terminaban en proceso de corte con una aplicación de asilo pendiente y ahora tenemos las cortes saturadas y eso ha sido la excusa en sí para atrasar las deportaciones que el presidente ha prometido. Y aquí es una manera de agilizar dicho proceso en la corte. ¿Cuán constitucional sea? Verdaderamente no lo sé. Y creo que una vez lleguen estas decisiones de los jueces desestimando, tienen que llegar los 30 días de apelación y vamos a ver muchísimas apelaciones, por ende las deportaciones no van a ser inmediatas. ¿Por qué desconfía de la constitucionalidad de esa determinación? Debido a que el estar aquí sin estatus o el pedir asilo sigue siendo un proceso totalmente administrativo, considerado en sí civil, y que sigue siendo parte de la rama ejecutiva. Por ende, el presidente tiene muchísimo control de cómo se maneja lo que son las leyes migratorias, pero el asilo en general en sí es un derecho que se ha considerado para todos los inmigrantes y un derecho, me atrevo a decir, internacional. Y el hecho que se enfoque en los asilos es lo que me lleva a pensar, esto puede llevar a mucho litigio, pero no va a ocurrir hasta que veamos dichas decisiones y empiecen a apelarse las mismas. Ahora, también es cierto que el 90% de las solicitudes de asilo, si no es que son más, son denegadas porque los casos son débiles, porque los casos o son fraudulentos, o son inventados, o no tienen pruebas, o no son reales. El 90%. Por esa cantidad de gente que no está haciendo la tarea, hay mucha gente que se hizo la tarea y no tiene la posibilidad de lograr el asilo. Y lamentablemente estamos en estos momentos en una tormenta perfecta en la cual muchas personas fueron permitidas al país, lo estamos viendo en el proceso de eliminar el CBP-1, el que fue diseñado para aplicar al asilo, una saturación de lo que es el proceso de asilo, como bien mencionas, asilos que pueden ser creíbles, pueden ser que no sean frívolos, pero son débiles. El aplicar asilo es extremadamente complicado y lamentablemente fue minimizado en años anteriores. Ahora estamos viendo las consecuencias de cómo se utilizó también como una táctica para comprar tiempo, para sentirse bienvenido en el país, cuando no es así. Mintieron también en mucho esto, que hay mucho abuso. También quisiera preguntarle sobre algo que sale en estas últimas horas, ¿van a deportar a naturalizados también? Muchos consideran que tal vez haya sido un open mic en el momento. Yo personalmente lo veo como que fue tal vez algo a propósito, como un mensaje futuro, pero lo podemos comparar con eliminar el derecho de los niños que nazcan en los Estados Unidos a su derecho a la ciudadanía. Puede mencionarlo como una especulación, pero nuevamente algo que veo muy poco probable debido a que un ciudadano americano no pierde el derecho a ser ciudadano americano y no puede ser deportado de su propio país de origen. Esta tarde Fox Noticias en Español entrevistó al presidente Trump y le preguntó sobre el plan de autodeportación. Escuchamos. So we're making it so that if a farmer can give recommendations to people, we're going to be very soothing in terms of perhaps letting that farmer have, they're sort of responsible. Yes. And we're going to have the farmer take responsibility. But, ultimately at some point, we want the people to go out, come back as legal. We're going to send, as you probably know, we're doing a self-deportation. Y el presidente dice que les darían tiquetes, les darían dinero y la oportunidad de regresar al país. ¿Qué tal le parece eso? La realidad es que toda persona que lleve en los Estados Unidos más de 6 meses sin estatus, al aceptar cualquier autodeportación, no tiene una garantía de poder regresar, porque como el nombre bien dice, es una autodeportación con sus consecuencias. Personas más de 6 meses no pueden regresar por 3 años. Personas más de 1 año sin estatus no pueden regresar por 10. Así que el nombre lo dice, es una autodeportación. No se han explicado esto de los tiquetes y cómo lo van a llevar a cabo, pero sí es muy... hay que tener mucha cautela con el querer aprovechar la autodeportación con la esperanza de regresar, debido a que la autodeportación continúa llevando ciertas consecuencias cuando no la lleva a cabo. Y hay mucha gente que está haciendo autodeportación. Miles de venezolanos, reportaba la prensa española esta mañana, están llegando a Barajas
desde Estados Unidos autodeportados. Abogada, muchas gracias por darnos unos minutos. Siempre un placer. Muy amable, muy gentil. Vamos a hacer una breve pausa en instantes. Vamos a regresar con más acá en Línea de Fuego, con el análisis de las noticias más destacadas de la jornada. No se mueva, en instantes regresamos con más acá en Noticias Univisión 24/7.